450, casi 500 años atrás, 73 familias de españoles se instalaron en este valle que los indígenas llamaban Pechititán y formaron la villa Santa María de los Lagos. Esa pequeña villa hoy se ha desarrollado. Después de casi 500 años, es una ciudad media con 150,000 habitantes. Se localiza en el centro del país, en el estado de Jalisco, en un punto estratégico que desde los orígenes representó una gran ventaja comercial y militar. Hoy cuenta con modernas vías de comunicación y acceso a tecnologías de vanguardia. La agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y una gran cantidad de actividades son la dinámica económica de sus habitantes. Sin embargo, este es un lugar más antiguo de lo que muchos imaginan, tanto que le ha permitido atesorar una gran riqueza cultural. Debajo de nuestros pies hay capas y capas de experiencias que se han enterrado con el tiempo. Lagos de Moreno es un lugar que casi nadie conoce, incluidos sus habitantes. Pero, ¿cuál es el origen de sus habitantes? ¿Sabrán que sus ancestros pudieron tener sangre árabe? ¿De un negro africano? ¿Quizá de algún alemán? ¿De un indígena? ¿O quizá de un español? ¿Qué había en este lugar antes que llegaran los españoles? ¿Quién dejó su huella en las piedras? ¿Y quién construyó edificios portentosos? Lagos de Moreno tiene un gran tesoro y hoy es tiempo de empezar a conocerlo. América es habitada por indígenas, aquellos que quizá entraron por el estrecho de Bering, un brazo de mar localizado entre el extremo oriental de Asia, en Siberia, y el extremo occidental de América del Norte, en Alaska. Aprovechando un periodo glaciar y la congelación del mar, hace aproximadamente 40,000 años, y poco a poco fueron recorriendo el territorio hasta el sur. Se desarrollaron lentamente y forjaron sus propias culturas. Algunos conocían la escritura, desarrollaron sistemas matemáticos, poseían calendarios de enorme precisión y construían centros urbanos más grandes que muchas ciudades europeas. El surgimiento de la civilización olmeca, la más antigua, se calcula hacia el 1500 a.C., mientras los mayas, los aztecas y los incas eran los más avanzados. Para llegar a Jalisco, tardaron cerca de 25,000 años y se establecieron cerca de Zacualco y Chapala hace aproximadamente 15,000. Ya asentados y con una organización notable, el reino de Jalisco se funda hacia el año 618 de nuestra era por los toltecas, cuya influencia se extendía hasta Zacatecas y a la península de Yucatán. El señorío de Jalisco fue uno de los más importantes en la región. Establecieron relaciones comerciales que alcanzaron los pueblos del centro de Mesoamérica. Su idioma era el náhuatl. Las primeras etnias que surgieron en el valle de Pechititán, donde después se fundaría Lagos de Moreno, se ubican entre los años 600 a.C. y 1000 de nuestra era. Los vestigios que nos dejaron permiten establecer que se trataba de civilizaciones autóctonas que alcanzaron un fuerte desarrollo cultural. Se sabe que estas etnias tendrían influencia de la cultura teotihuacán y también de la llamada cultura chupícuaro. Edificaron pirámides ceremoniales rectangulares de 3 a 7 metros de altura, con juegos de pelota, patios hundidos, calzadas, graneros y viviendas. Ellos veneraron a Quetzalcóatl, a Tlaloc y a otros dioses de culturas mesoamericanas. Restos de esas civilizaciones se han encontrado en zonas del 40, La Sauceda, El Maguey, Rincón de Mesa, San Jorge, Cerrito de Santa Teresa y otros. Sin embargo, casi 500 años después,
Una grave sequía enfrentó a los propios toltecas. Esto derivó en una guerra impulsada además por motivos religiosos que los llevó a su propia destrucción. Los sobrevivientes migraron a otros lugares. Tras su extraña desaparición, hacia el año 1100 ocuparon entonces el territorio laguense y gran parte de la llamada Aridoamérica, las etnias cazadoras y recolectoras bautizadas por los españoles despectivamente como chichimecas, entre las que se encontraban en mayor número los coachichiles o cabezas coloradas. Ellos eran cazadores con un extraordinario manejo del arco y la flecha. De su religión, solo se conoce que diariamente punzaban su cuerpo para ofrecer sangre al sol. En las guerras, quitaban el cuero cabelludo a sus víctimas y los tendones para usarse en los arcos o amarrar sus sandalias. Ocuparon extensos dominios que llegaban hasta la actual ciudad de Saltillo hacia el norte y por el sur hasta la villa laguense. Por el este llegaban a la sierra de Comanja y por el oeste hasta el actual territorio de Aguascalientes y parte norte de Jalisco, donde se topaban con los zacatecos y cascanes. Hacia el 1170 de nuestra era, los coachichiles hacen alianza con los zacatecos y tecuejes para frenar la invasión de los aztecas al valle de Pechititán. Se enfrentan en la formidable batalla de Jalostotitlán y los aztecas se repliegan a Teocaltiche, Nochistlán, Teúl y Cañones de Juchipila para luego emigrar en oleadas hacia el Valle de México, donde fundarían Tenochtitlan hacia el 1325. Mientras esto sucedía aquí, al otro lado del mundo, en el viejo continente, España tiene más de 700 años ocupada y casi dominada por los árabes. En el año 711 de nuestra era, se produjo la primera invasión musulmana desde el norte de África. En pocos años, el Islam dominaba gran parte de la península ibérica. Durante los 750 años siguientes, se establecieron reinos moros independientes y formaron lo que se conoció como Al-Ándalus. La convivencia de españoles con árabes y judíos durante casi 800 años influyó en su cultura de manera fundamental y después en la nuestra. Entre otras en la arquitectura, la ciencia, las letras, el lenguaje, la cocina, en los usos y costumbres. Sin embargo, antes de los musulmanes, los visigodos ocuparon la península del siglo V al VIII, que es cuando se crea el Estado hispano-godo y por ende la nacionalidad hispánica misma. Los germanos heredarán elementos que influirán en la música, en el castellano, en escudos heráldicos, en el código penal o en el nombre de algunas regiones. A finales del siglo XV, con el matrimonio de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, la unión de los dos reinos más importantes posibilitaría la recuperación paulatina de los territorios. En 1492 expulsan finalmente a los musulmanes con la toma de Granada y con ello forman el primer estado moderno del mundo. Cristóbal Colón convence a la reina de fortalecer la nueva posición española y el mismo 1492 zarpa en busca de una ruta comercial con Asia a través del Océano Atlántico. Lo que encuentra del otro lado del mar cambiaría sin duda la historia de ellos y de nosotros. La llegada al Nuevo Mundo y su conquista llevaron a la creación entonces del Imperio Español, quizá el más grande del planeta. La exploración del suelo americano descubrió una gama inimaginable de recursos y la actividad se enfocó a la extracción de sus riquezas naturales. Pero para buscar el oro, la plata y las piedras preciosas, se requería mano de obra. Producir alimento, trabajar la tierra, criar animales. Pero para hacer todo aquello, habría que conseguir más mano de obra. Y para lograrlo, había que someter a los nativos y traer más mano de obra, barata, del África.
bastarían unos cuantos miles de negros. Los españoles pisaron estas tierras hacia 1530. En marzo, una tropa formada por 50 españoles a caballo, 30 a pie y 500 indios tlaxcaltecas y tarascos exploran el valle de Pechititán, encabezados por Pedro Almíndez Chirinos, guiados por el indio zacateco Jiconaqui. Llegan hasta la sierra de Comanja y descubren sus valiosos yacimientos mineros. 11 años después, en 1541, el propio virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, acude al Cerro del Mixtón en Juchipila para enfrentar la rebelión indígena cascana, dirigida por el hoy benemérito en grado heroico Francisco Tenamaxtli, y de otras etnias que lucharon por la defensa de sus territorios, sus creencias, costumbres y de su propia libertad, pero que fueron derrotados por la superioridad bélica de los ibéricos. En premio, el virrey de Mendoza reparte a militares españoles esclavos indígenas y tierras en toda la meseta alteña para establecer las primeras haciendas y colonizar los territorios conquistados. Para esas fechas, 20 años antes de la fundación de Lagos, surgen las 3 primeras haciendas hoy conocidas como Jaramillo de Arriba, Jaramillo de Abajo y Los Castillos. Son propiedad del amigo de Hernán Cortés y último esposo de Doña Marina, o la Malinche, Juan de Jaramillo, quien toma posesión de más de 5,000 hectáreas que le fueron donadas en el territorio de los chichimecas. 5 años después, en 1548, se entregan otras 3 mercedes de tierra al rico minero y ganadero español Diego de Ibarra, asociado a Cristóbal de Oñate y Vicente de Saldívar. Ellos fundan las haciendas de la Sauceda, Boca de Sauceda y Corral de Piedra. Entonces Jaramillo, Diego de Ibarra y socios introducen los primeros hatos de ganado bovino, caballar, mular, ovinos y caprinos al territorio. Es el surgimiento de las primeras estancias de ganado mayor y menor y el antecedente de la ganadería y charrería laguenses. Incluso en manuscritos del siglo XVI se precisa la existencia de rodeos en la zona aledaña a San Miguel de la Estancia Grande, para separar los ganados de sus diversos propietarios. Para 1546, surgieron noticias de grandes depósitos de plata cerca del Cerro de la Bufa en Zacatecas. El descubridor, Juan de Tolosa, encontró los depósitos al pie del cerro luego de que un grupo de naturales le dieran un par de piezas del metal. El mismo año se funda la ciudad de Zacatecas. Atraídos por este descubrimiento y despierta la ambición, numerosos españoles migraron del sureste de México y entraron al corazón de la Gran Chichimeca, colonizando así extensas zonas aledañas a Zacatecas. Hacia 1542, Sebastián de Aparicio impulsa la construcción del Camino Real de Tierra Adentro, donde abre el camino entre el Real de Minas de Nuestra Señora de los Remedios en Zacatecas y la capital virreinal. Recientemente reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el también conocido como Camino de la Plata o Camino a Santa Fe era una ruta comercial con una extensión cercana a los 2.900 kilómetros de longitud que iniciaba en la Ciudad de México y terminaba en Santa Fe, en Nuevo México. Al ver invadidos sus territorios con el nuevo camino de tierra adentro, los indios coachichiles deciden enfrentar la invasión de los españoles e inician mortales ataques a las diligencias que transportan plata y mercancías. Los coachichiles dejarían como huella de su presencia inscripciones en piedra con símbolos relacionados con el culto al sol, llamados petroglifos, e instrumentos de guerra como puntas de flecha localizadas en diversos sitios. El mineral tenía que atravesar la zona para llegar a la Ciudad de México. Para asegurar el tránsito de personas y mercancías, la audiencia de la Nueva Galicia ordenó la fundación de pueblos y presidios o fortalezas militares. Así, el 15 de enero de 1563, el sevillano Hernando de Martel recibe la orden para formalizar un asentamiento en este lugar.
Martel era entonces alcalde mayor de Teocaltiche y Llanos de los Chichimecas. 2 meses y medio después, se da a la tarea de cumplir con la encomienda, en un territorio que entonces tenía abundantes lagos. 73 familias llegaron con él. Eran españoles y portugueses. La imagen que observaron al llegar debió ser formidable. Un hermoso valle cortado por un caudaloso río, con agua exquisitamente limpia, rodeada de lagos y una rica variedad de flora y fauna nativa. Eran, entre otras, las riquezas naturales que ofrecía el Nuevo Mundo y esta región.